Muy buenas tardes, todos ustedes, todas ustedes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y nosotras, pues bueno, felices aquí transmitiendo para ustedes en línea la presentación del libro Mujeres de Cromañón, de la autora, poeta, maestra Artemisa Telles. Muy buenas tardes, Artemisa, ¿cómo estás? Hola Adriana, pues muy feliz de que hagamos esta lectura y de que tengamos ocasión de hablar un poquito de este libro, de compartir algunos de los poemas que están en él y bueno, pues siempre con gusto de verte. Sí, pues el gusto es mío, el gusto es nuestro, para todos los y todas los que nos están viendo. Miren, aquí está el libro, es novedad de la editorial Verso Destierro y Campo Literario Editores. Bueno, esta es una asociación, coproducción, también con el editor. Un saludo que anda por ahí, Roberto Nava, que también nos está viendo en su casa encerrado con cubreboca huyendo de la pandemia, como todos, ¿no? Según. Pero bueno, estamos muy contentas que aún así podamos hacerlo en línea y estamos contentas que todos ustedes nos estén viendo en este momento para disfrutar un rato de poesía, para saber un poco sobre la autora Artemisa Telles, porque bueno, obviamente este no es su primer libro, y efectivamente para que ustedes lo sepan, me gustaría ceder la palabra a Artemisa y que nos platique cuántos libros lleva editados, un poquito sobre su recorrido poético y de qué han tratado. Bueno, muchas gracias. Pues Mujeres de Cromañón es mi noveno libro. He escrito varios libros de poesía. He escrito un cuento largo que se llama Crema de Vainilla, aunque casi siempre lo venden y lo compran como novela, pero yo siempre digo, no es en realidad una novela, pero bueno, crean lo que quieran, lo importante es que lo lean y sobre todo que lo disfruten si lo leen. Y un libro de cuentos, fotografías instantáneas, este ya es mi segundo libro con la editorial Verso Destierro, y ha sido muy interesante el viaje que hemos hecho a través de los dos libros, ¿no? El anterior, Casa sin fin, bullicio de la memoria, que es como un tenor totalmente diferente, ¿no? Un libro de poesía que todavía pueden adquirir en la editorial y en la feria, y que trata más bien de cuestiones pues más sentimentales, más emocionales, del duelo, de la cuestión doméstica y sobre todo de cómo se sobrevive a una domesticidad después de una pérdida, ¿no? Que reconfigura totalmente esto que se ha llamado la constelación familiar, ¿no? Se mueven todos y de momento es como si cayera una especie de meteorito y todo el mundo saliera disparado, ¿no? Y después cuando regresas dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿No? Y en cambio, Mujeres de Cromañón, pues es algo más de lo que mi público había conocido antes, ¿no? Más en el tenor erótico, amoroso, sexual, pícaro, lésbico, entonces todo eso mucho más como lo que yo había producido en años anteriores a los últimos tres, ¿no? Entonces, pues también es como un poquito tocar base, regresar al lugar de donde partí, a una literatura con la que no solamente me identifico más, sino que estoy más identificada también por el público. Entonces, pues es como mucha emoción. Ha sido un libro muy esperado y bueno, con todo este accidente que no nos sucedió a Adriana, a mí, ni a Verso Destierro, sino este accidente generalizado que nos ha ocurrido, pues se ha dilatado un poco en llegar a este público que lo ha estado esperando. Entonces estoy contenta de que tengan una probadita y sobre todo de que tengan ya la posibilidad de hacerse con el libro, de conocerlo, de abrazarlo, de olerlo y de besuquearlo, porque esa es la parte bonita del libro, ¿no? También como ya verlo, ¿no? No solamente el contenido, la ideología, el texto, la poesía, pero también el libro tiene su valor y su seducción. Entonces, bueno, ya caer a la doble seducción de las palabras, pero también del papel. Sí, así es. Para todos los amantes de la poesía, de la literatura, de la lectura, efectivamente, no hay nada mejor que tener el libro en las manos. Y bueno, esta es una excelente oportunidad para tenerlo. Al rato les decimos costos, para que puedan tenerlo en sus manos y disfrutarlo.
por ahí unas cuantas personas lo tienen y han dicho que está hermosa la edición, les ha gustado también mucho el contenido. Y bueno, efectivamente, Artemisa, es algo que varias personas ya están esperando, varios lectores, lectoras están esperando este libro, que obviamente va a ser muchísimo de su agrado por ese contenido, no solamente reflexivo, sino también erótico. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre ello. Sí, bueno, pues yo he tenido un largo recorrido a través de la literatura erótica. Este empezó hace muchísimos años cuando estaba estudiando en la facultad de filosofía, obviamente. Llevaba una materia de literatura española contemporánea y el maestro decidió que íbamos a llevar puras obras eróticas, ¿no? Entonces fue como algo muy interesante la selección y algo que de momento me pareció como muy rompedor y muy interesante, ¿no? Pero cuando empiezo a leer, leo un libro y leo otro y mayormente no me agradaban. Esa es la verdad, ¿no? Había algo ahí que yo decía, pues es que esto simplemente a mí en lo personal no me excita, no me parece como tan interesante, o como que tienen sus momentos los libros, pero en general había algo que no terminaba de seducirme, ¿no? Que no me sucedía eso con la poesía. En la poesía sí hay muchísimo material erótico que me parece fantástico, ¿no? Y este no es que fuera material malo, no puedo decir, no, pues las edades del lugar basurero, ¿no? Pero tampoco me lograba fascinar, ¿no? Entonces ahí fue donde empezó esta curiosidad mía, primero por conocer mucho más literatura erótica, porque era algo que no, hasta el momento no era lo que principalmente había leído, lo que principalmente leía eran los clásicos, obviamente. Entonces empecé, ¿no? a leer primero literatura erótica y después literatura erótica escrita por mujeres con una gran avidez, ¿no? Y posteriormente dije, bueno, pues lo que yo quiero es tomar un taller, ¿no? Porque me gustaría escribir texto erótico y que fuera pues dedicado a eso, ¿no? Y me pongo a buscar y pues resulta que no existe ningún taller en ese momento que fuera ni de literatura erótica, ni de poesía erótica, ni de novela erótica, ni de nada que llevara el subtítulo erótica como tal, ¿no? Entonces, platicando con una loca amiga con la que he emprendido un montonal de proyectos marcianos y muy divertidos, me dijo, pues creo que te va a tocar a ti hacer ese taller. O sea, no hay de otra. Tú lo quieres, lo buscas, lo deseas y no existe, entonces pues te toca, ¿no? Bueno, pues primero como que un poco me reí, la tiré a loca, pero poco a poco empezó como esa idea a darme muchas vueltas en la cabeza y fundé el taller permanente de cuento erótico para mujeres. De principio empezó como un taller mixto, o sea, no era un taller de mujeres, pero empecé a notar también que sucedían cosas en el taller. Los compañeros se excitaban, ¿no? Se aceleraban, ¿no? A veces acosaban, molestaban a las compañeras y las compañeras en cambio ocultaban sus tareas, las entregaban ahí debajo de un folder. Entonces yo dije, esto no, hay algo en el sexo que no podemos ser francos los hombres con las mujeres. Y fue cuando fundé el taller que sigue hasta hoy, que lleva ya más de 15 generaciones, afortunadamente, de estar ahí existiendo y liberando y graduando locas por el mundo que vayan haciendo lo que ellas consideren que es la literatura erótica, lo que ellas consideren que es el cuento erótico, ¿no? El orgullo de mi taller es ese, ¿no? Decir, mis alumnas escriben los textos que a ellas les excitan, no que me excitan a mí. No escriben los cuentos que yo quisiera ver cristalizados, sino llevamos a lo mejor posible los cuentos que ellas crean. Y bueno, pues evidentemente a la par escribo cuento erótico, escribo poesía erótica, leo muchísima literatura erótica, en temporadas más y en temporadas menos, porque como todo cansa, ¿no? Pero bueno, mi pasión por la literatura de terror y por la literatura erótica es permanente, ¿no? Entonces voy, vengo o intercalo. Entonces, pues eso es como, ese ha sido mi camino. Y bueno, pues he llegado ya a este libro que siento que además ya tiene, digamos, algo como lo que vieron en Cuerpo de mi soledad, pero ya con otro también nivel de madurez, de crecimiento, de experiencia, tanto en el erotismo como en la poesía, que es lo que al final en este caso importa.
Ah, ok. Entonces también, digamos que das taller de literatura de terror. Sí, tengo un taller de creación de cuento gótico, vampírico y de terror. A los que quieran unir, ¿no? Sí. Sí, es muy divertido, es un taller mixto, se pueden inscribir personas desde los 12 años, aunque claro, tienen que ser con permiso de mamás y papás de amplio criterio, porque pues se dicen groserías, hay escenas de sexo, o sea, no todos, o sea, tiene que ser un papá, una mamá que acepte bueno, que la vida del escritor no es una vida santa, ni pura ni casta, ¿no? Entonces que van a escuchar palabras altisonantes o van a veces a lo mejor a escribir o a escuchar textos que sean fuertes, pero es muy interesante porque ese es un taller que es favorito entre los adolescentes y los jóvenes. O sea, es donde siempre me llegan los alumnos más chicos, es al de cuento de terror. Entonces, bueno, pues en cuanto se pueda, o a lo mejor en línea próximamente, pues se podrá dar un taller de esto y es divertidísimo. A mí me encanta y ahí nos estamos asustando cada sesión así, ¡ay! Que es padrísimo eso. Sí. También deseo comentarle al público que muchas te consideran pues la poeta digna, bueno, una de las dignas exponentes del movimiento LGGT, no sé si lo estoy pronunciando bien, tú me Sí. corriges, por tu tipo de poesía, por tu tipo de literatura. Y bueno, volviendo obviamente a este libro, Mujeres de Cromañón, yo como tu editora, ¿no? Representante de Verso de Destierro y también en esta ocasión de Campo Literario, veo que tienes un erotismo fino, sin dejar de ser erotismo, pero que no lo parte de su parte emocional, que es este amor femenino que está unido al erotismo femenino, que no hay esa repartición de bienes como últimamente se estila muchísimo. Pensar que desligar el sexo del amor, el erotismo del amor, es lo ideal en esta sociedad de consumo. Yo veo que no, que aquí al contrario están unidos. ¿Podrías hablarnos un poco de ello? Sí, algo que es importante para mí tanto en los textos lésbicos que he escrito, como en el texto erótico en general, es que haya variedad. Digamos, precisamente cuando dicen en la variedad está el gusto, pues así es. O sea, uno tiene sus prácticas de cama, uno tiene sus prácticas eróticas, pero si nunca las varía, esas prácticas se vuelven una prisión, una limitante en vez de una fuente de placer, ¿no? Entonces, precisamente hay que ser siempre infiel a uno mismo y seguirse moviendo de lugar, seguir conociendo, seguir explorando y seguir creciendo, ¿no? Entonces, esa parte para mí es importante, sobre todo de cara a la literatura lésbica como tal, ¿no? La literatura lésbica tiene un corpus muy pequeñito, ¿no? En México, concretamente, la primera obra que se publica es de 1989. Entonces, realmente tenemos apenas una generación de escritoras y una que se podría decir que tal vez sería la segunda generación, ¿no? Pero no hay una tradición literaria amplia, ¿no? Conozco absolutamente todas las obras lésbicas que se han escrito en México, al menos las que se han publicado, ¿no? Porque las que se han escrito, pues no, claro que no. Pero las que se han publicado, sí. Y es un poco lo que tú dices, como que tratan del amor y a veces de la tragedia, ¿no? De la tragedia de estar en el closet, de la tragedia de ser lesbiana, de las consecuencias fatales o a veces hasta letales que puede tener el enamorarse de una mujer, ¿no? Pero rara vez se ocupan de la parte erótica, ¿no? Nada más podría decir que Odette Alonso y Elena Madrigal son las primeras que exploran, ¿no? Dentro de un erotismo. Rosa María Rofiel tiene un muy bonito capítulo erótico en Amora, pero es eso, es una capsulita así, ¿no? Si tiene 120 páginas, pues esto tal vez son dos, ¿no? Y todo lo demás es un drama muy grande, que no estoy diciendo con eso que es malo o que no me gusta, pero que sí está hecho de lado la parte erótica. Entonces pareciera que amar a las mujeres no incluye amar los cuerpos femeninos. No Sí, incluye amar los cuerpos mujeriles, ¿no? No incluye hacerle el amor a las mujeres. Entonces, esa es la parte que yo reivindico también, una parte de
ser lesbiana porque se ama a las mujeres, porque se cuida a las mujeres, porque se envejece con ellas, que también es todo, pues ayer que era el Día de la Visibilidad Lésbica, yo decía eso, o sea, algo revolucionario es que no solamente no servimos a los varones, sino que servimos a otras mujeres, y eso también es revolucionario, y esa parte de el envejecimiento, del cuidado, del acompañamiento, y no solamente de la mujer con la que tienes una relación, digamos, erótica, afectiva, sino esa red, ¿no?, de las lesbianas. Que existe y que hay manera de demostrarlo, digamos, desde una Nancy Cárdenas, o sea, también desde la literatura se puede ver estamos hablando aquí, perdón que te interrumpa, estamos hablando que tratas de ese amor erótico cotidiano, porque bueno, sí se habla mucho de, digamos, esta parte de, tal vez, como tú dices, no tanto del erotismo, sí se habla un tanto de esa culminación, esa tragedia, ese punto mediático que se está padeciendo, ok, es correcto, pero tal vez lo que se ha olvidado es hablar de ese amor erótico, afectivo que se vive en la cotidianidad, ¿no? Así como es. una relación, porque a veces tendemos a pensar que solamente se va a hablar de las relaciones, pero matrimoniales, digamos, de la manera heterosexual, ¿no? Pero no se entra de lleno a cómo se vive este amor en lo cotidiano, hablando ahorita del tema lésbico, y que veo que sí es un tema que tú abordas en varios de los poemas aquí en Mujeres de Cromañón, ¿o estoy equivocada? Sí, no, es así en la mayor parte de los poemas, o sea, como tú dices, hay unos más amorosos, hay unos más también de cortarse las venas con galleta salada, no con un cuchillo, pero sí de despedida, de desamor, de decepción, pero también mucho esta parte erótica, y esta parte erótica vinculada a una manera amorosa de relacionarse, aunque no necesariamente dentro del marco de la pareja, que eso es otra cosa. Yo creo que esa es la que sí conviene separar, ¿no? ¿Está apagado su micrófono? Ajá, sí. No, se fue un poquito, pero aquí estoy de vuelta con ustedes. Okay. Sí, pienso que aquí hay una parte interesante, ¿no? En esto que comentas. Entonces, yo opino que varios hemos de estar así con un poquito de la duda. ¿Cuál es la propuesta? ¿Hacia dónde va la propuesta de Mujeres de Cromañón? Mujeres de Cromañón para mí es un poemario que explora otros límites del amor lésbico. Digamos, en Cuerpo de mi Soledad es un tríptico en el que yo trato así, de manera dividida y a propósito, el cuerpo, ¿no? Que era todos los textos eróticos, los textos de mí, o sea, una imagen que la poeta se crea de sí misma, ¿no? Y soledad, que eran los de desamor, ¿no? Y aquí yo lo que busco sobre todo es integrar esas cosas, o sea, hay sexo feliz como hay sexo triste, hay sexo de conocer a alguien como sexo de despedirte de alguien, y creo que también hay otras maneras, inclusive sexuales, de relacionarse, ¿no? Por ejemplo, poemas de amigas con las que uno tiene sexo, o con las que uno quisiera tener sexo. Entonces, exploro también esas otras posibilidades que ya se prefiguran algunas, por ejemplo, en el poema Mías, en Cuerpo de mi Soledad, ya se prefigura un poco ese deseo, ¿no? Ese deseo por las amigas. Pero aquí, bueno, ya hay como otra concreción en el poema Amiga, ¿no? Dedicar el poema, fantasear con la idea, pero no pasar el límite, ¿no? Entonces, también es ese tipo de juegos que creo que en el mundo lésbico son constantes, ¿no? Y yo supongo que en el mundo son constantes, porque además yo no creo mucho en que hay personas heterosexuales y personas homosexuales. Yo creo que todas las personas estamos como en una cierta escala de la bisexualidad, más inclinados o más decantados por alguno de los sexos o los géneros, ¿no? Así es. Pero bueno, eso ya son teorías, pero es entretenido jugarlas con la poesía, ¿no? Más que hacer como un ensayo reflexión que no podemos demostrar, porque eso no se puede demostrar. No, y aparte que hablas abiertamente precisamente de esos sentimientos que, digamos, se guardan, ¿no? Cuando estás en pareja, pues se guardan esos sentimientos erótico-afectivos que pueden llegar a suceder y estar ahí latentes, ¿no? Y tú los comentas, ¿no? Es un tanto transgresor y eso lo hace un libro bastante interesante, ¿no? Que sea audaz y arriesgado. Pues
Nos gustaría mucho a todos los presentes que estamos viendo esta transmisión que nos leyeras algunos de tus poemas, Artemisa, pues para disfrutar una probadita antes de tener el libro. ¿Se puede? Sí, se puede, con mucho gusto. Bueno, pues estos poemas que elegí, tengo varios que son pequeñitos, que esos yo creo que son mucho para leerse y releerse a solas, pero los que escogí para esta ocasión son otros poemas un poco más largos y precisamente eróticos, porque yo creo que estar encerrados en la casa, pues no puede ser algo bueno y agradable más que así, con algo de poesía erótica. Entonces, bueno, voy a empezar precisamente con ese poema, Amiga, porque ya lo mencioné y que lo tengan fresco. Muy bien. Amiga, solo porque estás lejos, me dejo despeñar por estas ansias de mi boca y de mi cuerpo, porque estás lejos, invado tus espacios y camino por las calles de recuerdos, porque estás lejos, me atrevo a pronunciar tu nombre y a soñarte desnuda de títulos y miedo, porque estás lejos, deshago a jirones las páginas de todos nuestros tácitos acuerdos y me atrevo a que seas mi amante y seductora, te sueño con los poros destilando al contacto con las yemas de mis dedos, solo porque estás lejos. Y bueno, pues como decía, trato, ¿no? De que sea como para todos los gustos. Entonces, voy a leer este siguiente, que es más oscuro, ¿no? Un poema en donde conjugo o procuro conjugar esas dos pasiones que decía. Por un lado, el terror y por otro lado, lo erótico. Carmila es una vampira de la literatura, ¿no? Original de Sheridan Le Fanu. Y algo que es muy interesante es que es la primera lesbiana de la literatura. Entonces, se conjuga muy bien esa parte lésbica, erótica y terrorífica. Y este poema se llama Carmila. Blancos caninos, dos puntas de luna extrema en medio de la oscura noche deslumbran, ojos de gato, rayadas pupilas, palidez cadavérica, aún así bella. En la cama la presunta virgen duerme, suspiran sus labios que entre sueños sí besan, tiembla al contacto del gélido viento que poros destila y en ese momento sus ojos se encuentran con otros, felinos, blancos colmillos, puntas extremas de luna menguante penetran la piel, penetran la carne, y mientras la asesina le bebe las venas, la agónica joven conoce el orgasmo. Y gracias. Y bueno, pues este poema que voy a leer es el favorito de una amiga que tengo en Argentina, a la que espero que esté conectada, que nos escuche, y va dedicado para ella también poeta Silvia Rossi. Y este poema se llama Peregrinación. Lunares aquí y allá, besos de fuego, muslos gigánticos que hace falta recorrer a pie por meses, como el camino de Compostela, el sexo lejano, profundo, oculto bajo el palpitante vientre. No diga que ama la vida quien no le haya hecho el amor a una gorda. Y bueno, este otro poema, ese se lo dedico a dos amigas mías que siempre tienen unas novias súper jóvenes. Porque las hay también, así como hay cougars que les gustan los galanes jóvenes, ¿no? Y como hay viejos verdes que son pues casi todos, pero ahí andan detrás de las jovencitas, bueno, también hay unas lenchas que así son, les gustan muy jovencitas, ¿no? Entonces, bueno, esta va dedicada a ustedes, no lo voy a decir para no quemarlas. Yo ya sé quiénes, pero no digo nada. Y nada más vamos a poner su foto en los comentarios. No, bueno, y este poema se llama Caperucita. Niña que hacia mí vienes,
en busca de consejos viejos, no vengas a mi casa sola, que por las noches, aún las abuelas, podemos enlovecernos. Y es que así son, muy tremendas, oye. Y bueno, pues este poema es con el que voy a terminar, es un poema un poco más largo, el poema más largo del poemario, y se llama Compasión. Este poema tiene un pequeño epígrafe de Efraín Huerta y ese poema se llama exactamente igual. Yo tomé el título del poema de Efraín Huerta, Compasión. Y así le dije con desolada y cristiana bondad, desnúdate, que yo te ayudaré. Efraín Huerta. 1. Y no puedes porque tus yemas se queman de tanto pasar las cuentas de tu rosario. Y no puedes porque tu boca se ocupa un Ave María tras otra. Y no puedes porque tus ojos miran con arrobo el crucifijo sobre tu cama. Y mientras yo te observo, deliciosa compañera de celda, tan santamente desperdiciada. 2. Mírame como miras esa estampa que tienes en la tapa de tu Biblia. Mírame con esa confianza, porque yo te guardaré aquí, muy cerca de mi corazón, en llamas. Te elevaré a cielos jamás prometidos por libro alguno. 3. Y ahora que estamos aquí, a solas, desnúdate de tantos rezos y muéstrame la sonrisa que escondes bajo tu falda. Y bueno, pues esos son algunos de los poemas. Espero que los disfruten mucho, que alguno de ellos se vuelva su consentido y que lo dediquen pues a alguien que lo amerite, aunque sea por ese día. Y es una probadita, les vuelvo a mostrar la portada. Obviamente aquí se ve espejeada, pero bueno, también les hago el comentario que trae una contraportada escrita por la poeta Mónica Suárez. Las ilustraciones son de Elisa Aguirre Vilchis, que reside en Toluca. Y bueno, el prólogo es de Odette Alonso. Prólogo de la maestra Odette Alonso, que espero que pueda ver este video. Saludos. Sí. Y para que lo puedan adquirir, ahí viene la parte interesante, tiene un costo de veras realmente simbólico, está en 100 pesos, y para que puedan llevar este proceso, a propósito del marco de la feria del libro, que como saben ahorita es virtual por la situación, pues le pediría muchísimo a Michelle Zamudio, que es nuestro anfitrión, a que nos dé un recorrido virtual, así como si fuéramos hacia allá, hacia la feria, de esta manera media extraña, para que vean dónde está la editorial Verso Destierro y puedan realizar su compra. Estimado Michel, nos da pantalla. Aquí nos está dando pantalla. Veamos cómo va a ser el recorrido para que puedan ver qué nos está ofreciendo esta tienda de libros de Secretaría de Cultura, bueno, obviamente en el marco de la FIL Zócalo. Entran a tienda, se van a FIL Zócalo, al icono de FIL Zócalo. Aquí estamos. Entren, por favor, a Directorio Express, que es una de las pestañas. Ahí está, nos lo está mostrando Michelle. Bajamos. Ahí podemos ver varias editoriales. Vamos un poquito más abajo. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está Verso Destierro junto a Trajín y Voladero. Le damos clic a sitio web. Obviamente este es un enlace que nos lleva directamente a la página de la editorial Verso Destierro. Somos una editorial independiente que se especializa precisamente en poesía, que son ya realmente pocas en el país. Y aquí damos clic a títulos a la venta. Ahí podemos ver.
Y bien, aquí está el título de novedades. En la parte de novedades está el libro de Artemisa Telles. Ahí está el costo, bueno, más gastos de envío, entre otros títulos y novedades de la editorial, Verso Destierro. Junto, claro, en coedición con Campo Literario. Bien, ahora la parte interesante de cómo se va a hacer esto. Tienen que enviar un WhatsApp a la editorial al teléfono 55 13 93 06 63. Repito una vez más, 55 13 93 06 63. Mandan el WhatsApp para podernos de acuerdo, tanto para pasar el número de cuenta y el pago correspondiente y vernos en algún punto o a su casa. Así le vamos a hacer. También si Artemisa quiere dar su correo también para que se pongan en contacto con ella por cualquier cosa también. Pueden hacerlo directamente con la maestra Artemisa, porque tal vez lo quieran firmado, ¿no? Claro. Bueno, a mí me pueden encontrar como artemisatelles@hotmail.com, me pueden encontrar como Artemisa Telles en Instagram, en Twitter o en Facebook en Un Encuentro y Otros, y en todos ellos contesto. También si me quieren comentar qué opinan del libro una vez que lo hayan comprado, leído, pues sería para mí muy enriquecedor. Así es, tienen esa oportunidad también de contactar a la maestra Artemisa. Y bueno, también les paso el correo de la editorial, que es obviamente versodestierro@gmail.com. Este video lo pueden compartir con todas sus amistades, para todas aquellas que consideren que pueden estar interesadas en adquirir este maravilloso libro, esta novedad de la editorial Verso Destierro y Campo Literario, donde publicamos a esta gran maestra poeta, muy buena lírica, bellísimos poemas, exquisitos, Artemisa Telles. Aquí está el libro una vez más. Ahí está el nombre de la autora. Y pues bueno, gracias por su tiempo, gracias por vernos y esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias a Michelle Zamudio que nos acompaña en la parte técnica. Muchas gracias, Artemisa Telles. Y bueno, muchas gracias. Aquí está el libro, novedad de la editorial. Hasta luego, hasta la próxima.